Espero que abra su Biblia junto conmigo ahí en Primera de Corintios, capítulo 12. Los rompecabezas son una de las actividades más didácticas que una persona puede practicar. De hecho, si usted tiene niños, en lugar de comprarles una tablet o un celular en estos regalos de fin de año, cómprele juguetes que lo ayuden a desarrollar su mente. Y los rompecabezas son una de las opciones más económicas, vamos a llamarle de alguna manera, y más didácticas para estos fines. Hay un rompecabezas que tiene el récord Guinness de ser el más grande del mundo. Es el llamado World Largest Puzzle. Lo hace la empresa Kodak, y este rompecabezas tiene más de 51,000 piezas. O sea que para aquellos que batallan con un rompecabezas de 20 piezas, yo creo que este es un poquito más complicado. En realidad tiene 51,300 piezas. Es una cajota grande, y ahí van contenidas todas las piezas. Cuando se arma el rompecabezas completo, ahí aparecen los lugares más representativos, más bonitos del mundo: la Torre Eiffel, el Coliseo en Roma, las cataratas del Niágara, los canales de Venecia. Son muchas fotos armadas por 51,300 piezas. Así es que si se lo va a pedir a los reyes, espero que tenga mucha paciencia, mucho tiempo para armarlo, y que tenga un muy buen espacio, porque el rompecabezas ya completo y armado mide 9 metros de ancho por 2 metros de alto. Así es que imagínense nada más cuántas miles y miles de piezas se necesitan para armar el rompecabezas más grande del mundo. Ahora, un rompecabezas, para que se pueda apreciar la figura, pero ya ves que son puras piecitas sueltas, ¿verdad? Así como estas, pero cuando tú ves la caja y tú ves que ahí en esa caja hay una imagen, puede ser un paisaje, puede ser un retrato, puede ser una fotografía, y cuando tú ves la caja y ves todas las piezas, sabes que cada pieza debe tener un diseño diferente, colores diferentes, y que cada pieza debe estar encajada en su lugar apropiado. Ahora, ¿qué pasaría si todas las piezas del rompecabezas tuvieran la misma forma? ¿O qué pasaría si todas las piezas del rompecabezas tuvieran la misma figura? Cuando juntaras o trataras de juntar todos, no ibas a tener esa imagen que se ve en la caja del rompecabezas. La belleza de un rompecabezas está en su diversidad. No todas las piezas son iguales, cada una de ellas es distinta, pero ahí es en donde está la belleza del rompecabezas, en la pluralidad, en que cada pieza es diferente, pero para que ese rompecabezas funcione, las piezas deben estar conectadas unas con otras y en el lugar correspondiente. Ahora escucha. La iglesia, hermano, es una especie de rompecabezas divino, a través del cual Dios le muestra al mundo el retrato, la belleza de la salvación. Las piezas del rompecabezas somos nosotros, tú y yo, cada uno diferentes, cada uno distintos. Ninguno de nosotros es igual el uno con el otro. Pero cuando nos juntamos, cuando unimos nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, y nos juntamos todos, podemos armar una buena figura, una buena imagen. Dios es el que ha colocado a cada uno de nosotros en cierto lugar, nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos para juntarlos.
Hoy quiero hablarte acerca de los propósitos divinos. Quiero predicarte un sermón que yo oro porque Dios nos ayude a entender esto. Y yo creo que es Dios, porque una mañana que ya me venía a la oración, esa mañana que me desperté, yo desperté con esa idea primaria en la mente. Entonces lo que hice fue apuntar rápido y ahí surgió esta predicación. Creo que es Dios quien nos quiere hablar en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 12, en los versículos del 12 al 18, quiero hablarte de propósitos divinos. Primera de Corintios 12, del 12 al 18, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Aleluya. Pon atención a esto último. Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y quiero hablarte primeramente de la belleza del cuerpo. Mira, cuando la Biblia habla de la iglesia, a menudo se refiere a ella como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios compara la estructura de la iglesia con la estructura de un cuerpo humano, ¿verdad? Usted puede ver su propio cuerpo y está formado por diferentes miembros, por diferentes órganos. Cada uno es distinto. Un dedo no se parece al otro. Usted puede verlo en sus manos y ningún dedo es igual al otro. Cada uno de ellos tiene un diseño y una función y una estructura distinta, pero cuando juntamos 5 dedos en una mano, podemos hacer muchas cosas con 5 dedos juntos. Un guitarrista, un bajista, créame que se le va a complicar la vida si es que no tiene todos sus dedos. Nuestras orejas son diferentes a nuestra nariz, pero cada una de ellas es vital. Cada una de esos, por ejemplo, es este aparato que consta de garganta, nariz y oídos. Si entre ellos no se relacionan, si entre ellos no hay una interacción, créame que va a haber muchos problemas. Ahora escuche, cada miembro de nuestro cuerpo es importante, importantísimo, diría yo. ¿A quién de aquí le sobra un riñón? Que diga, yo no sé para qué tengo 2, con uno la puedo hacer y armar. A ninguno de nosotros nos sobra un riñón. ¿A quién de aquí le sobra un ojo? Y que diga, yo no necesito, ¿para qué 2 ojos? Si con uno es suficiente. ¿A quién de nosotros de aquí le sobra un brazo? Creo que a ninguno de nosotros. Si uno de esos órganos, aunque tenemos 2, un riñón, un ojo, un pulmón, un brazo, un pie, si a alguno de nosotros nos faltara uno de esos miembros, créeme, todo el cuerpo resentiría su ausencia. Ahora escucha lo que yo te decía hace un momento. Cuando la palabra de Dios se refiere a la iglesia, habla de ella como un cuerpo. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Ahora escucha, hermano. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a ninguno de nosotros nos sobra un ojo, un riñón o un pie. Quiero decir que ninguno de nosotros está en la iglesia de sobra. Cada uno de nosotros ha sido colocado por Dios en la iglesia con un propósito. Ahora, no solo hemos sido colocados con un propósito. Para cumplir la función del cuerpo, los miembros deben relacionarse unos con otros. Imagínese que si los pulmones se pelean con el cerebro y el cerebro envía la orden de procesar, de filtrar el oxígeno que llega a los pulmones, dice, no, el otro día me habló mal y el otro día me gritoneó el cerebro. No, que lo haga él. ¿Qué pasaría con todo el cuerpo? Todo el cuerpo se resentiría. No nada más sería un problema entre pulmones y cerebro, sería un problema que repercutiría en el cuerpo entero. ¿O qué pasaría si sus brazos y sus manos no quisieran colaborar entre sí? El brazo se extiende, pero la mano se cierra cuando debería abrirse. Habría problemas muy serios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nos necesitamos a todos. Cada uno de los que estamos aquí, ni estamos de sobra, ni estamos simplemente de chiripada, ni somos autosuficientes. Todos nos necesitamos a todos. Nuestro texto de esta mañana dice: Dios fue quien puso los miembros del cuerpo como Él quiso. Con esto, la Biblia quiere decir que cuando nosotros estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, formamos parte de una iglesia, no estamos aquí por accidente, hermano. Ninguno de los que está aquí está por accidente. Fue Dios mismo quien lo puso en este lugar. Tal vez usted en este momento no lo ve y dice, no, pues yo vine nomás porque pues tenía que venir, o me invitaron, o me trajeron a la fuerza. Bueno, no ha visto el panorama completo. Detrás de todo esto está Dios. Aun cuando ahorita usted no lo ve, hay una verdad asombrosa en cada uno de los miembros de una iglesia. Dios es el que los acomoda. ¿Por qué? Porque Él está armando un rompecabezas en donde Él va a plasmar la figura de la redención. Si usted no me cree que está aquí en este lugar porque Dios lo puso, y cree que está aquí porque usted mismo quiso, porque alguien más lo trajo, le voy a contar la historia de Esther, porque la historia de Esther nos puede ilustrar muy bien aquello que le quiero explicar en esta mañana. Mira, la historia de Esther en el Antiguo Testamento parece una historia como de cuento de hadas. Esta era una jovencita, esclava, cautiva, viviendo en una tierra extranjera, pero de repente esa jovencita huérfana, porque también era huérfana, se convierte en la esposa de uno de los reyes más ilustres de toda la antigüedad. Voy a tratar de sintetizar esto, pero yo te recomiendo que allá en casa leas completa la historia de Esther en el libro que lleva su nombre. Está atrasito de Job, antepenúltima de los Salmos. Ahí tú te encuentras la historia de Esther. ¿Qué es lo que pasa? Mira, te lo voy a tratar de explicar de esta manera. Resulta que judíos son llevados cautivos a vivir al imperio persa. Una ciudad llamada Susa, viven muchos judíos y en realidad viven en todo el imperio, pero en la ciudad de Susa vive Esther con su primo Mardoqueo. Esther había quedado huérfana y Mardoqueo se había encargado de criarla como a su hija. Resulta que muy lejos de esos barrios bajos donde vivía Esther, en un palacio, un rey y una reina tienen un conflicto.
La reina Vasti se le sube a las barbas al rey Asuero, y en ese tiempo los hombres usaban barbas muy largas, así es que el rey, siendo un rey, la desecha, la repudia. ¿Qué es lo que le recomiendan sus consejeros? Ahora, te quiero decir algo, esta gente no conocía a Dios, ni el rey ni la reina, pero quiero explicarte esto. Los consejeros del rey le dicen, pues, tú eres el rey, tú necesitas una reina, búscate entre todas las mujeres, todas las doncellas más hermosas de tu reino, búscate quién va a ser la que supla a la reina Vasti. Hacen una convocatoria. Todas las muchachas solteras, hermosas, son llamadas para que el rey seleccione a una de ellas. Entre ellas, entre todas esas jovencitas, aparece Esther, que vivía como esclava en un barrio bajo de la ciudad de Susa. Ahora, Esther era una muchacha muy hermosa. La Biblia dice eso, que ella era una muchacha muy bella. Pero no solo eso. Cuando ella es llevada ahí a esa convocatoria, la Biblia dice que Dios le dio favor a Esther con todos los que la conocían. Mira, Esther era sangre liviana, a todo mundo le caía bien. A todo mundo, con todo mundo ella podía tener una buena relación, una buena amistad. A todo mundo le caía bien. Total, hasta el que organizaba ese concurso, dice la Biblia que Esther le cayó muy bien y le dio regalos. Le dio ropa especial, le dio cosméticos especiales, una dieta diferente, y hasta le puso ahí a unas muchachas para que le ayudaran a cambiarse, a peinarse, a maquillarla. Esther se le abrió la puerta en todo. Un día la llevan al palacio del rey junto con todas las demás, y la Biblia dice algo. Que cuando Asuero, el rey, miró a esta muchacha, dice que él quedó prendado de la belleza y del carisma de esta jovencita huérfana. Así, de un momento a otro, esta esclava huérfana se convirtió en la reina de Persia. Parece novela, ¿verdad? Parece un cuento de hadas, de princesas de Disney. El asunto es que esta es una historia real. Esta es una historia cierta, porque aparece en las Escrituras. Y el que orquestó todas esas piezas fue Dios. Yo le decía hace un momento, tal vez usted piense que está aquí por casualidad, porque lo trajeron, porque alguien lo invitó, porque se siente comprometido, porque tiene muchos problemas, porque quiere una solución para su vida. Pero le voy a decir que detrás de todo esto está Dios. Dios es el que está orquestando las piezas de un rompecabezas divino. Ahora escucha. Esther era bonita y era carismática, pero quien le dio esa belleza y ese carisma fue Dios. Dios la sacó de un barrio bajo y la puso en el palacio del rey, porque Dios, tras bambalinas, como generalmente actúa Dios, tras los escenarios, Dios estaba tejiendo un plan de salvación para un pueblo que estaba en peligro. Ahora vamos a regresarnos para acá. Cuando usted vino a la iglesia, hermano, fue porque Dios lo puso. ¿Por qué aquí en esta iglesia? ¿Por qué precisamente aquí? ¿Por qué no en otro lugar? Dios tiene planes. Ahora escucha, cuando Dios tiene planes con una persona, lo llena de dones, de recursos, de habilidades, de talentos.
No cree usted que Esther era bonita porque ella fue una escuela para bonitas. No, ella era bella porque Dios le había dado belleza. Esther no era carismática porque había ido a una escuela de carisma. Dios le había dado esa gracia, ese favor con las demás personas. Así usted, hermano, cuando viene a la iglesia, Dios ya le ha dado talentos, dones, recursos. Muchos de esos talentos el día de hoy ahorita están dormidos. Usted los tiene, pero ni siquiera sabe que los tiene. Dios nos da esas cosas porque tiene planes con nosotros. Usted está aquí en este lugar no porque usted era el más bueno del barrio, ni el más bueno de la familia, ni el más buena onda de entre todos sus parientes. Usted está aquí porque Dios lo eligió. Mira lo que dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 15, en el versículo 16. Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí. Escucha, porque eso es para nosotros. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que le pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y Jesús dice: no creas que tú me elegiste a mí. Mira, si nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros quería venir a la iglesia, hermano. A mí la primera vez que me hablaron de Dios dije: no, yo irme a meter a una iglesia, pero pues ni que no tuviera que hacer. Y la verdad no tenía que hacer, era un vago, pero dentro de mí yo decía: ay, no, pues yo tengo muchas cosas que hacer, ¿qué voy a ir a meterme a una iglesia? Ninguno de nosotros andaba buscando la salvación. ¿Quién? A ver, ¿quién de ustedes dice: no, yo sí, pastor, fíjese que yo tanto que deseaba a Dios? Bueno, ya cuando de plano teníamos el agua hasta el pescuezo, pero antes de eso, créame, ninguno de nosotros buscaba de Dios. Y Jesús dice: ¿sabes por qué? Porque ustedes no fueron los que me eligieron a mí. Yo fui el que los elegí a ustedes con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que lleven mucho fruto. Ahora escucha, hermano. Esther llegó al trono porque Dios estaba tejiendo un plan de salvación. Regreso a la historia de Esther. Resulta que un hombre perverso llamado Amán consigue que el rey, el esposo, todavía no era esposo de Esther, pero que el rey firmara un decreto a través del cual todos los judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos iban a ser exterminados, todos iban a morir en un plazo de 10 meses. Ahora, piensa por un poco en esto. En ese entre que se firma el decreto y en el que se va a ejecutar, Esther llega al palacio. En ese lapso de 10 u 11 meses, Esther llega al palacio. Ahora, Esther era judía, pero ella gozaba del favor y del amor del rey. Ella pudiera decir: yo ya estoy a salvo. Ella ya vivía en el palacio, tal vez su vida corría peligro mientras vivía en el barrio bajo junto con los otros judíos, pero ahora ella está ni más ni menos que a un lado del propio rey de Persia, pero se entera de la noticia. Hay un decreto por el cual todos los judíos van a ser asesinados. Cuando esta mujer escucha la noticia, la Biblia dice que su corazón se conduele. Su primo Mardoqueo va y le manda un recado y le dice: mira, tú estás en una muy buena posición, tú estás muy cerca del rey, ve y háblale al rey acerca del pueblo, intercede por nosotros. Esther ya está aquí. Yo te decía hace un momento que Esther hubiera llegado al trono en ese momento, algo que ella ni se imaginaba.
tenía un plan de salvación que Dios había estado tejiendo y Esther era una pieza fundamental. Mardoqueo le dice: tu esposo es el rey, él puede cambiar ese decreto. Y mira lo que dice allá en Esther 4, versículo 14, cómo estas palabras tan tremendas. Esther 4, 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pon atención en esa última frase. La versión Dios habla hoy dice de esta última frase: a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Nuestro texto dice: a lo mejor tú has llegado a ser reina. Regrésalo a la Reina Valera. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dice: ¿quién sabe? Bueno, ahora regrésalo a nuestra propia historia. ¿Por qué nosotros hemos llegado al reino de Dios en este tiempo, hermano? Piénselo desde las perspectivas divinas. Mire, Dios siempre piensa en términos de planes y propósitos. Así es Dios, Él es Dios y Él no hace nada al azar, no hace nada por casualidad. Dios siempre tiene planes y propósitos. Ahora usted y yo tratemos de enfocarlo desde la perspectiva divina. Yo le preguntaba: ¿por qué es que nosotros estamos en el reino de Dios en este momento? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahorita? Piénselo. ¿Por qué usted no llegó a la iglesia hace 10 años? En primer lugar, no había iglesia de Cholula hace 10 años. Porque fuimos enviados en este tiempo. Cuando yo preparaba esta predicación, yo me hice esa pregunta: ¿por qué en este tiempo? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué en este momento? Ahora, escuche, Dios está tejiendo un plan, armando un rompecabezas, y usted y yo somos piezas. Ahora, para explicarle esto, quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 12. Regrese a nuestro texto principal, pero vamos a ver unos versículos diferentes. Porque Mardoqueo le dice a Esther: ¿quién sabe si para esta hora tú estás en el lugar en el que estás? Mire, cuando llegamos al reino de Dios no fue simplemente para cambiarnos de religión, para sentarnos en la banca de una iglesia diferente o para cantar canciones distintas a las que antes cantábamos. No. Hay una perspectiva de eternidad en medio de todo esto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Aquí me voy a detener. Quiero que pongas atención en esa frase. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién puso a Esther en el trono? Fue Dios. Dios, el mismo Dios que puso a Esther en el trono en un tiempo crítico para su pueblo, es el mismo Dios que lo puso a usted y me puso a mí en esta iglesia. El mismo Dios. Y puso a unos Dios en la iglesia. Dios tiene planes, tiene propósitos. Hay propósitos más amplios, hermano, que simplemente un cambio de religión o que simplemente el
pasar de una iglesia a otra. Hay propósitos más amplios. Así trabaja Dios. Acuérdese, yo le he tratado de explicar esto como el armado de un rompecabezas. Dios usa una pieza fundamental y a partir de ahí Él va armando su rompecabezas. Piensa en José, el hijo de Jacob. Eran 12 hermanos, 12. Y Dios escogió a uno de ellos, José. Y había un plan detrás de todo eso. Aparentemente José llegó a Egipto por la maldad de sus propios hermanos que lo vendieron como esclavo, pero no. Dios estaba detrás de todos esos propósitos. ¿Cuál era ese propósito? Salvar a toda una nación de morir de hambre. Piensa en María, la madre de nuestro Salvador. De entre todas las vírgenes de Israel, Él escoge a una jovencita que está comprometida con un hombre en matrimonio. Y créame que fue un shock muy duro. Una joven comprometida con su novio para casarse, de repente está embarazada. Y hay un propósito detrás de todo esto, que usted y yo fuéramos salvos. Piensa en todas las esclavas de la ciudad de Susa. Y Dios toma una pieza, Esther, y la pone en el lugar más alto. ¿Cuál es el propósito? Salvar a toda una nación de perecer. Vea cómo Dios trabaja. Piensa ahora en usted. De entre toda su familia, de entre toda su parentela, Dios lo toma a usted y a partir de ahí Él empieza a armar un rompecabezas en donde, si usted se deja guiar por Dios, va a mostrar el cuadro de la salvación para otros. Por eso es que le digo, trate de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Tal vez usted ahorita esté pensando, bueno, pues yo estoy aquí en la iglesia mientras tanto, mientras esto ocurre, o mientras mi problema se resuelve, o mientras dejo de sentir todo eso. Pero piénselo desde la perspectiva de Dios, Toma una pieza y a partir de ahí comienza a armar una historia de redención. ¿Cuánta gente se salvó porque José se dejó moldear por Dios? ¿Cuánta gente se salvó porque Esther fue sensitiva a la necesidad de su pueblo? ¿Cuántos de nosotros somos salvos porque una jovencita dijo: hágase en mí conforme has dicho, he aquí la esclava del Señor? Si usted, hermano, está aquí en la iglesia en este año de crisis, de enfermedad, de problemas económicos, de muerte, de malas noticias, si usted está aquí en esta hora, no es una coincidencia. Dios lo puso precisamente en esta hora, en este lugar, en este momento, para cumplir un propósito de salvación. El predicador inglés Charles Spurgeon decía lo siguiente: en tiempos de tinieblas Dios fabrica lámparas. En tiempos de tinieblas Dios fabrica lámparas. Ahora, ya entendimos esto. Yo espero que quien nos ha puesto en la iglesia es Dios. Ya entendimos que hay propósitos de salvación, pero, y luego va a decir, y bueno, si yo soy una pieza del rompecabezas, bueno, ¿y qué hago? ¿Nomás venir o qué hago? Vamos a leer el pasaje que hace rato interrumpí. Primera de Corintios 12, léelo una vez más conmigo, versículos 27 y 28. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Y Pablo en este pasaje comienza a hablar de los diferentes ministerios y de los diferentes dones con que Dios enriquece a su iglesia. Porque acuérdese lo que yo le decía hace un momento. Cuando Dios nos traslada a su reino, a ninguno nos deja con las manos vacías. Siempre nos da algo para compartir con los demás. Ninguno de ustedes aquí tiene las manos vacías. Cree que las tiene, pero voy a tratar de explicarle y que el Espíritu Santo hable a su vida. Aquí Pablo está hablando de ministerios. Habla del apóstol, del profeta, del maestro, que es lo mismo que un pastor, pero también habla de dones. Habla de sanidades, de lenguas, de profecías, de milagros. Y para tratar de entender un poco esto, quiero que me acompañes ahora a Romanos 12, que es una lectura complementaria a esta de 1 Corintios 12. Vea Romanos 12, versículos 4 al 8, porque aquí está esta otra parte, la otra cara de la moneda. Romanos 12, versículos del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y ve cómo habla de lo mismo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí Pablo otra vez comienza a hablar de los diferentes dones que Dios le ha dado a cada pieza del rompecabezas. Yo decía en un principio, la belleza de un rompecabezas radica en la pluralidad de sus figuras y de sus piezas. Si todas fueran igualitas, la figura que se armara sería algo gris o negro o blanco, sin belleza, sin forma. Pero cuando cada figura es distinta la una de la otra y se juntan, se puede armar un cuadro bello. Ahora escucha, Dios le dio a Esther recursos, dones, belleza, carisma, favor, gracia, porque Esther iba a cumplir un propósito para beneficiar a otros. A usted y a mí, Dios nos ha dado dones, talentos, recursos, habilidades que necesitamos poner a trabajar. Mira una vez más lo que dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, úsese. Ponga atención a eso, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, ponga atención en esta palabra, úsese. Los dones, Dios se los ha dado a la iglesia, a todos ustedes. Cada uno de nosotros nos ha dado dones para usar, no para tener escondidos, guardados en el cajón, desperdiciados o usarlos para nuestro propio beneficio. Los dones nos han sido dados para usarlos. En la iglesia ninguno de nosotros está de sobra, hermano. Ninguno de nosotros está ahí nomás, o sea, no crea que su don nomás es venir y sentarse en la silla. Ese es mi don, el don de escuchar. No, hay dones que necesitamos usar. Ahora, no todos podemos hacer lo mismo. Pablo decía, imagínense que todo el cuerpo fuera oído. Dice, ¿cómo oleríamos? O si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo escucharíamos? Dice, cada uno de nosotros tiene algo para hacer y algo que dar a la iglesia. Todos tenemos aquí algo en que servir, hermano. Todos, desde el más chiquito hasta el más grandote.
Todos tenemos algo que hacer y algo que dar en la iglesia. Ahora, cuando la gente escucha servir dentro de la iglesia, tal vez se imagina, bueno, ¿qué más se puede hacer en la iglesia? Pues predicar, o no sé, la escuelita, o tocar un instrumento. Y como que se les cierra el mundo y piensan que el ministerio es solamente predicar o tocar o algo así, pero no. Esto es más amplio. Créeme que lloro por predicadores. Yo como anhelo que en este lugar haya discípulos predicando. Yo no quiero monopolizar el púlpito. Yo quiero ver lo que Dios me puede decir a mi propia vida a través de la vida de un discípulo que predique. Yo necesito de otros. Oro por músicos. Mire, ¿se acuerda que yo le decía antes, ayúdeme a orar por músicos, ayúdeme? Y mire, ahí van. Ahí los va levantando Dios. Oro por eso, pero no es todo el servicio. Hay más. Mira, regrésate ahí a 1 Corintios 12 y ve cómo el servicio en la iglesia es algo más. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Ahora, a ver, deténgase un momentito aquí. Pablo está hablando de cristianos que hacen milagros y que sanan, ¿verdad? Ahora, a ver, deténgase un momentito. ¿Quién sana? ¿Quién hace milagros? ¿El hermano, la hermana o Dios? ¿Quién los hace? Dios. Si usted cree eso, tiene una buena teología. No es una persona la que tiene capacidad de sanar, ni una persona la que tiene capacidad de hacer milagros, sino es Dios. Pero ¿por qué Pablo dice que después de los maestros y los profetas, entonces dice, y también están los que hacen milagros y los que sanan? ¿A qué se refiere? Le voy a decir a qué se refiere. Habla de hermanos y hermanas que se han convertido en intercesores de oración por su iglesia, por su pastor, por sus hermanos, y que bajan milagros y sanidades del cielo a la tierra en beneficio de otros. A eso se refiere. Esos son los que hacen milagros y los que sanan. Esther fue colocada en un lugar de privilegio, a un lado del rey. Ella tenía acceso al mismo trono del rey para hablar en favor de su gente necesitada. Aquí ustedes pueden convertirse en intercesores, en gente que ora por milagros, por sanidades, para beneficio de la iglesia. Mire, qué bendición es para un pastor, para un ministerio, para una iglesia tener esos guerreros de intercesión. Qué bendición los que hacen milagros y los que sanan. Ellos no lo hacen. Ellos entran a hablar con el rey que tiene la capacidad de hacerlos. Ya ve que usted puede hacer algo más que predicar o tocar un instrumento. Yo no digo que no lo busque y que no lo anhele. De hecho, lo animo a que lo anhele. Conoce cuáles son las reglas de nuestro compañerismo en este punto. Pero, ¿por qué no ser un intercesor? No, pues es que ahí nadie se entera, pastor. Yo quiero que me vean. Híjole, ya van a decir que me traigo de encargo un hombre pero siempre les hablo de que él estaba duro y duro que quería predicar. ¿Por qué no me dijo, permítame orar, permítame convertirme en un intercesor? Eso no se ve, pero es tan necesario. Y luego esas partes del cuerpo que son las menos bonitas, son las más útiles. Piense, ¿cuántos chulean la belleza de los ojos de una persona, de un hombre o una mujer? Hasta canciones hacen, ¿verdad? Qué lindos ojos, qué bonitos ojos. Una persona puede vivir sin ojos, ¿verdad? Pero ¿quién le hace canciones o quién chulea a un hígado? Ay, qué bonito hígado tienes debajo de la vesícula. Nadie.
Pero ¿quién puede vivir sin hígado? Tampoco nadie. Esa parte escondida, oculta, pero vital. Así son los intercesores en una iglesia. Tal vez no están en la plataforma, tal vez no están, tal vez la gente no los ve. Oh, mira, wow, qué buena predicación. Oh, qué bien tocó el hermano, qué bien canta la hermana. Pero lo oculto, lo vital, está en esos intercesores que hacen milagros y los que sanan. Oh, yo oro por esa gente, para la iglesia. Pero Pablo habla de más. Dice, luego los profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Hay un hombre poco conocido en la Biblia. Su nombre era Estéfanas. Estéfanas no es muy mencionado, muy conocido. Habrá muchos de ustedes que es la primera vez que oyen ese nombre en la Biblia. Estéfanas. Pero Estéfanas se había convertido en toda una bendición para su pastor Pablo y en realidad para toda la iglesia de Corinto. Estéfanas y su familia fueron de los primeros que se salvaron ahí en la ciudad. Fueron de los primeros que llegaron a la iglesia, pero estos nuevos conversos, tan pronto llegaron a la iglesia, comenzaron a servir. Mira cómo se expresa de ellos Pablo, ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 16, en los versículos 15 y 16. Mira cómo se expresa él. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Pon atención a eso. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ve esto. Porque en 1 Corintios 12:28 Pablo dice que hay de los hermanos que ayudan, y tal vez mientras escribía 1 Corintios 12 le vino a la memoria Estéfanas y su familia. Yo te decía algo, ellos eran nuevos conversos. No eran de los que llevan años metidos en una iglesia y generalmente, ¿qué van a hacer por mí? No, Estéfanas y su familia fueron de los primeros que se salvaron, dice Pablo. Fueron de los primeros frutos en Acaya, pero una vez que ellos agarraron la onda de su salvación, este hombre y su familia comenzaron a trabajar. Ahora mira, el mundo religioso se va detrás de los títulos del primer versículo o de la primera parte del versículo 28, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los maestros, y el mundo religioso anuncia, oh, el gran profeta internacional, oh, el gran apóstol ungido, oh, el gran predicador mundial. Y así se va el mundo religioso. Pero Dios mira en cada iglesia si hay un Estéfanas sirviendo, sencillo, trabajador, las necesidades de otros. Dice Pablo, yo les ruego que se sujeten a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y aquí está la gente de ministerio, porque tienen su trabajo, pero también ayudan en la iglesia. Bendicen a otros, hacen no solo lo que tienen que hacer, ellos son de los que ayudan a otros. Por eso es que le digo, Estéfanas y su familia eran una bendición para su pastor Pablo y para toda la iglesia de Corinto. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, porque ellos han suplido su ausencia, porque confortaron mi espíritu y el suyo. Reconozcan pues a tales personas. Son los versículos 17 y 18 los que leí. Pablo dice, yo me regocijo con gente así. Creo que cualquier pastor se regocija con gente así. Decir, oh, esta gente trabaja. Pero no solo trabaja, ayuda, sirve a los santos.
Mire, el cristianismo moderno es un cristianismo de consumismo, de consumidor. A ver, voy a la iglesia a ver qué puede hacer la iglesia por mí. Pablo se pensaba de sí mismo como un deudor. Por tanto, yo soy un deudor para judíos y para griegos. Cristianismo moderno viene y, a ver, ¿qué va a hacer la iglesia por mí? Tengo este problema, tengo tal problema, tengo tal problema. ¿Qué van a hacer por mí? Un cristiano que ha agarrado la onda de su parte en ese gran rompecabezas dice, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Cómo puedo yo servir a los santos? ¿Cómo puedo aliviarlos? Cuando usted pone sus talentos, sus recursos, sus dones, sus habilidades a trabajar en beneficio de otro, créame, el rompecabezas va agarrando forma. Va agarrando forma. Va viéndose mejor porque cada pieza va encajando en su lugar. Mira, una de las tristezas o de las bendiciones que se privan aquellos cristianos solitarios que no tienen una iglesia, que dicen, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito juntarme con gente, ay, todos son hipócritas, todos están desviados. Una de las bendiciones que se pierden es esta: el servir y el ser servidos. Pierden esa belleza, porque hay una belleza en la pluralidad, en la diversidad, en la comunión. Hay una belleza que en una casa, en un servicio de YouTube, tú no puedes experimentar, que en una predicación a distancia tú no puedes recibir. Cuando hombres y mujeres se ponen a trabajar el uno por el otro, el rompecabezas se va armando y el mundo va viendo, oh, wow, qué bonita es la iglesia. Y no me refiero a lo físico. Ay, todos trabajan, todos se ayudan, todos se echan la mano, todos comparten la carga. He escuchado hermanos que cuando han conocido a la iglesia de Tlaxcala dicen, oh, hay mucha unidad ahí, mucho trabajo. Bueno, eso se ha construido por esos Estéfanas, por esas familias que vienen, que empiezan a trabajar, que empiezan a soltar sus dones. Y hay gente que no sabíamos que tenía un talento para enseñar, para predicar, para evangelizar, para hacer cualquier cosa en beneficio de los demás. Hasta que se le puso a hacer. ¿Tú qué puedes hacer por tu iglesia en esta mañana, hermano? Interceder, ayudar, bajar milagros, bajar sanidades, enseñar, repartir, presidir, hacer misericordia, porque todos esos son dones que Pablo habla tanto en Romanos 12 como en Primera de Corintios 12, dones y ministerios. ¿Qué puedes hacer? Tú puedes hacerlo. No traes las manos vacías. Yo oro por esos Estéfanas para la iglesia de Cholula. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ninguno de nosotros está aquí, hermano, por casualidad. En estos tiempos críticos, en estos tiempos difíciles y también en esta etapa de su propia vida, a esta edad, en este tiempo, en este lugar, Dios lo ha acomodado en esta iglesia, dice, como Él quiso. La jovencita huérfana Esther ni por acá soñaba que un día se iba a convertir en la reina de Persia. El joven soñador José ni por acá le pasaba que un día él iba a ser el gobernador de Egipto y que su sabiduría iba a salvar no solo a una, sino a dos naciones. La jovencita María en Nazaret ni por acá se imaginaba.
que un día Dios iba a pedir su vientre para ahí encarnar al Verbo eterno. Cada uno de ellos tenía sus propios planes. María estaba a punto de contraer matrimonio. José era feliz al lado de su padre, soñando sus sueños. Y Esther vivía una vida de cautividad. Pero a cada uno de ellos Dios los acomodó en su gran rompecabezas, en un tiempo y en una circunstancia muy específica. Detrás de todo eso había un propósito de salvación. Dios lo ha escogido a usted. De entre todos sus parientes, de entre todos su familia, probablemente usted sea el único que viene a la iglesia, o la única cristiana, o el único que ha buscado servir a Dios, pero de entre todos Dios lo ha tomado, lo ha acomodado en el cuerpo para de ahí seguir tejiendo la historia. Y lo más increíble de todo es que ninguno nos ha dejado con las manos vacías. Nos ha dado dones, talentos, habilidades, recursos, que nos los ha dado precisamente para ponerlos a trabajar en beneficio de otros. La belleza de un rompecabezas radica en su pluralidad, en su diversidad. Así la belleza de la iglesia. No todos podemos ser iguales, no todos tenemos las mismas características, no todos podemos hacer las mismas funciones. Hay cosas, hermano, que yo como pastor, yo no sé hacer, yo no puedo conseguir, pero usted sí, usted sí. Y para eso Dios lo ha puesto en este lugar, para dar, para servir a otros. En el mundo religioso la gente va tras los títulos ostentosos, apóstol, profeta. Oh, pero las bendiciones de la iglesia son los estéfanas, que con sencillez trabajan y ayudan a los santos, a la gente. Un cristiano con una mentalidad bíblica no viene a la iglesia pensando, ¿qué va a hacer la iglesia por mí? Ellos piensan, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Porque en servir a otros está su propio beneficio. Porque a su vez todos nos serviremos unos a otros. Y el mundo va a poder mirar el cuadro completo de la redención. ¿Qué puede hacer usted? Hacer milagros, sanidades, presidir, enseñar, exhortar, dar. Porque el dar también es un don. Dice, el que reparte, hágalo con liberalidad. O sea, hágalo generosamente. Cada uno de esos son dones y ministerios. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué va a hacer usted por la iglesia? En tiempos de oscuridad, Dios fabrica lámparas. Mientras la iglesia medita en esto, yo quiero dirigirme en esta hora a personas que no tengan a Cristo en su corazón y que tal vez tienen hoy esa necesidad de un Salvador. Tal vez tú has escuchado todo este sermón y te has identificado en cosas, pero dices, ¿sabe qué? Predicador, mire, yo no tengo una relación personal con Cristo. Mi conciencia me acusa, sé que tengo muchas cosas de las cuales me arrepiento, me avergüenzo. Y si en este momento yo muriera debido a esas cosas, yo no iría al cielo. Bueno, si tú estás en esa condición, hoy yo quiero hablarte de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual cargó con tu pecado, con mi pecado, pero ahorita hablo de ti. Cargó con ese pecado tuyo, lo llevó a la cruz y él mismo sufrió el pago de ese pecado que tú cometiste. Si tú hoy necesitas un Salvador, yo te presento al Salvador, no un Salvador, al Salvador, Jesús, el bendito Hijo de Dios. Si tú hoy quieres recibirlo en el corazón, solamente ahí en donde estás, levanta tu mano.
Déjame orar junto a ti, guiarte en esta oración y puedes repetir después de mí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te doy las gracias por este tiempo de oportunidad. Hoy te pido perdón por mis pecados, por todas esas cosas malas con las que te he ofendido, por todos esos pensamientos y esas palabras y esas omisiones. Hoy te pido, Jesús, que tú me laves con tu sangre preciosa. Te doy gracias, Señor, por tu bendición, pero sobre todo por tu salvación. Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón. Yo te entrego mi alma, mi espíritu, mi destino. Tú eres mi Rey y mi Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso a Cristo. Vamos a levantarnos. Oh, el Señor es bueno, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie. Acuérdese, hoy no vamos a hacer un evangelismo porque necesitamos acordar algunas cosas aquí con lo del el miércoles, pero véngase este domingo, 6 de la tarde, estamos nuevamente aquí. Llévese unos volantitos para que los reparta, invite a alguien a la iglesia y estamos en contacto. Le voy a pedir a Uriel Ramírez, que ahí desde donde él se encuentra, nos despida en oración. Despídanos, Uriel. Amén. Que Dios les bendiga.